Recuerdo esa noche con claridad. Era el tipo de noche en la que nada se sentía del todo bien, y no podía averiguar exactamente por qué. El ventilador zumbaba suavemente en el fondo, tratando de hacer circular el aire en nuestro pequeño apartamento, pero no era suficiente. La habitación se sentía sofocante, y cada crujido de las paredes parecía resonar en el silencio. Me tumbé en la cama, mirando al techo, tratando de dormirme, pero mi mente no se apagaba. Jake, mi compañero de cuarto heterosexual, estaba dormido en su cama al otro lado de la habitación, o al menos eso creía. El suave sonido de su respiración debería haber sido reconfortante, solo otra parte de la rutina que habíamos construido durante los últimos 6 meses de convivencia. Pero últimamente las cosas habían empezado a sentirse diferentes, incluso complicadas, y no podía quitarme de encima la sensación de que lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros estaba a punto de llegar a un punto de inflexión. Para cualquier otra persona, éramos solo dos tipos normales que compartían un apartamento. Nada inusual. Dividíamos el alquiler, compartíamos las compras y salíamos cuando teníamos tiempo. Cosas típicas. Jake también era un buen compañero de cuarto. Se mantenía callado cuando lo necesitaba, pero nos habíamos unido gracias a las cervezas, la televisión nocturna y el amor compartido por las películas de acción tontas. No había mucho de lo que no habláramos, pero recientemente había una cosa que ambos habíamos estado evitando, fingiendo que no estaba allí. Era difícil precisar cuándo había comenzado, pero en las últimas semanas me había encontrado pensando en Jake más de lo que debería. No solo los pensamientos casuales que tenías sobre tu amigo, no, esto era algo diferente. Algo que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido cada vez que él estaba cerca. Algo que me hacía hiperconsciente de la forma en que me rozaba cuando nos cruzábamos en el estrecho pasillo. Era una tensión que hervía a fuego lento bajo la superficie. Algo tácito, pero innegablemente presente. Me moví debajo de las sábanas, tratando de ignorar el calor que me subía por el cuello mientras pensaba en él. Jake era el tipo de persona que hacía que todo pareciera sin esfuerzo. Era seguro de sí mismo sin ser arrogante, divertido de una manera que nunca se sintió forzada y de alguna manera siempre supo lo que tenía que decir. Y no ayudaba que fuera guapo, alto, de hombros anchos, con una mandíbula que podía cortar el vidrio. El tipo de hombre que probablemente hizo que las mujeres cayeran rendidas a sus pies sin siquiera intentarlo. Pero esa no era la parte que me había mantenido despierto por la noche. No, en lo que no podía dejar de pensar era en la forma en que Jake había empezado a mirarme. No era obvio, no era algo que nadie más captara, pero podía sentirlo. Era la forma en que su mirada se demoraba demasiado cuando hablábamos. La forma en que sus chistes se habían vuelto un poco más personales, un poco más burlones. Y luego estaban las noches como esta, en las que nos sentábamos en silencio, cada uno en nuestra cama, y podía sentir su presencia al otro lado de la habitación, pesada y palpable, como un peso presionando mi pecho. Me di la vuelta, mirando hacia la pared, tratando de alejar los pensamientos. No me gustaban los chicos. Siempre había sido heterosexual, siempre había salido con mujeres. Entonces, ¿por qué estaba acostado aquí, pensando en mi compañero de cuarto de esta manera? ¿Por qué mi corazón se aceleraba cada vez que se acercaba demasiado, cada vez que su brazo rozaba el mío? No tenía ningún sentido, pero justo cuando empezaba a convencerme de que todo estaba en mi cabeza, escuché el suave crujido de las sábanas, seguido por el sonido de pasos. El corazón se me subió a la garganta mientras me quedaba paralizada, escuchando los movimientos de Jake. ¿Se estaba levantando para ir al baño, tomando un vaso de agua? No me atreví a darme la vuelta para comprobarlo. ¿No puedes dormir? Su voz era tranquila, casi vacilante, pero envió una sacudida de electricidad a través de mí. Tragué saliva, todavía de cara a la pared, sin saber cómo responder. Mi boca se sentía seca, mi mente se aceleraba mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era esto normal? Era extraño que estuviera parado allí,
¿Hablando conmigo en medio de la noche? Yo... no, en realidad no. Logré finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Hubo una pausa, un silencio largo y pesado que flotaba en el aire entre nosotros. Podía sentir cómo me observaba, su mirada quemándome la espalda, y me obligué a quedarme quieta, a mantener mi respiración firme. Tal vez si fingía estar medio dormido, este extraño momento pasaría y las cosas volverían a la normalidad por la mañana, pero no se movió, no se alejó ni volvió a su cama. En cambio, volví a oír el sonido de sus pasos y luego, antes de darme cuenta, estaba sentado en el borde de mi cama. Mi pulso se aceleró y pude sentir cómo la tensión aumentaba, espesando el aire a nuestro alrededor. Esto no era normal. No se trataba solo de dos tipos compartiendo un espacio. Había algo más aquí, algo que no entendía pero que no podía ignorar. Giré ligeramente la cabeza, lo suficiente como para verlo por el rabillo del ojo. Estaba sentado cerca, demasiado cerca, su postura era relajada, pero sus ojos estaban fijos en mí, intensos e ilegibles. El corazón me latía en el pecho y me obligué a mantener la calma, a no dejarle ver cuánto me estaba afectando. «Últimamente te has comportado un poco raro», dijo Jake en voz baja, casi casual, pero tenía un tono tenso, como si estuviera tanteando el terreno. «¿Todo bien?» Tragué saliva, sin saber cómo responder. ¿Cómo podía explicar los pensamientos que corrían por mi cabeza, la confusión que se había estado acumulando durante semanas? No podía simplemente salir y decirlo, que había estado pensando en él de maneras que no entendía, que no sabía cómo parar. Así que hice lo que siempre hago cuando las cosas se complican demasiado. «Sí, estoy bien», mentí, forzando una sonrisa que esperaba que resultara convincente. «Solo... el trabajo ha sido mucho, supongo». Jake no parecía convencido. Sus ojos permanecieron fijos en mí, escudriñando, como si estuviera tratando de averiguar lo que yo no estaba diciendo. Por un momento pensé que iba a empujar más, pero luego se limitó a asentir, inclinándose ligeramente hacia atrás. «Sí, lo entiendo», dijo ahora con voz más suave. «El trabajo también me ha estado pateando el trasero». Otro silencio cayó entre nosotros, pero este se sintió diferente. No decía nada, pero podía sentir el peso de su presencia, la tensión que parecía zumbar en el aire. Volví a mirarlo, y esta vez él me miraba fijamente. Su mirada se fijó en la mía de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. «Mira», dijo Jake de repente, su voz cortando el silencio. «Solo voy a decirlo, ¿de acuerdo? He estado recibiendo esto... vibra de ti últimamente. Algo es diferente. Entre nosotros...». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, la cosa de la que no habíamos estado hablando. Abrí la boca para negarlo, para descartarlo como si nada, pero las palabras no salían, porque tenía razón. Algo había cambiado. Jake se acercó más. Su mano rozó la mía de una manera que me provocó un escalofrío. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», susurró con voz baja y áspera. No supe qué responder. Mi mente gritaba que eso estaba mal, que necesitaba decir algo, cualquier cosa, para detener lo que fuera que estuviera sucediendo. Pero mi cuerpo no me escuchaba. «No sé qué es esto», admití, con una voz apenas superior a un susurro. «Pero sí, lo siento». Los ojos de Jake se oscurecieron y por un momento pensé que iba a alejarse, a poner fin a esto antes de que pudiera ir más allá. Pero en lugar de eso, se quedó donde estaba y pude sentir cómo la tensión entre nosotros aumentaba, espesando el aire a nuestro alrededor. Jake no se apartó. En cambio, se quedó exactamente donde estaba. Su presencia llenó el pequeño espacio entre nosotros. Podía sentir cómo se me aceleraba el pulso, cómo me hormigueaba la piel por la electricidad del aire. «¿Sabes?», dijo Jake en voz baja, baja y áspera. «He estado pensando en esto desde hace un tiempo». Se me atascó el aliento en la garganta. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado, y no estaba seguro de qué decir.
No esperaba que fuera tan directo. No había pensado que simplemente saldría y diría lo que ambos habíamos estado evitando durante semanas. Pero ahora, con las palabras a la vista, no se podía negar. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros no estaba solo en mi cabeza. Jake también lo sintió. No estaba seguro de cómo manejar esto. No estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer o decir. Toda mi vida había estado seguro de una cosa: era heterosexual. Nunca había habido ninguna duda al respecto. Había tenido novias, había hecho todas las cosas que se suponía que debía hacer un hombre como yo. Pero ahora, sentado aquí con Jake, todo se sentía al revés, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Jake me observaba de cerca, sus ojos oscuros e intensos, y podía sentir el peso de su mirada presionándome, dificultando la respiración. Quería decir algo, cualquier cosa, para romper la tensión que se estaba acumulando entre nosotros, pero no pude. Mi garganta se sentía seca. Mi mente era un lío de emociones contradictorias. Se movió ligeramente, acercándose hasta que nuestras rodillas casi se tocaron y mi corazón se aceleró en respuesta. «No sé qué es esto», continuó, su voz apenas superior a un susurro, «pero no puedo dejar de pensar en ello. Sobre ti». Sus palabras me estremecieron. Estaba siendo tan abierto, tan honesto, y no estaba segura de estar lista para eso. Pero al mismo tiempo, no podía negar la forma en que mi cuerpo reaccionaba a él, la forma en que mi pulso se aceleraba cada vez que él estaba cerca. No quería admitirlo, no quería enfrentarme a lo que estaba pasando, pero ya no había forma de escapar. Yo no... Me sobresalté, con la voz temblorosa, inseguro de a dónde iba con esto. Nunca. Ya sabes, pensaba en tipos así. Los labios de Jake se torcieron en una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Yo tampoco, admitió con la voz áspera por la emoción. Pero esto, sea lo que sea, es real. Tú también lo sientes, ¿verdad? No podía mentir. Ahora no. Asentí lentamente. Mis ojos se encontraron con los suyos y pude ver el alivio en su rostro. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que yo dijera algo, para confirmar que no estaba solo en esto. Pero ahora que lo había hecho, el aire entre nosotros se sentía aún más cargado. La tensión se espesaba hasta que era casi insoportable. Se acercó un poco más, su rodilla rozó la mía, y tragué saliva con dificultad, tratando de estabilizar mi respiración. No sé qué hacer, admití, con una voz apenas superior a un susurro. Esto es todo. Quiero decir, es raro, ¿verdad? Jake se rió suavemente, pero había una seriedad en sus ojos que no había estado allí antes. Sí, es raro, asintió, pero no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser aterrador. Pero daba miedo, era aterrador. Todo en esto se sentía como caminar por la cuerda floja, como si un movimiento en falso pudiera enviarme a un lugar al que no estaba listo para ir. Pero al mismo tiempo, no podía negar la atracción que sentía hacia él, la forma en que mi cuerpo parecía reaccionar por sí solo cada vez que él estaba cerca. Era como la gravedad, que me atraía a pesar de que sabía que debía resistirme. Por un momento, nos quedamos allí sentados, el silencio entre nosotros espeso con palabras no pronunciadas. Podía sentir sus ojos sobre mí, sentir la tensión en el aire que crecía con cada segundo que pasaba. Y entonces, sin previo aviso, Jake se inclinó, acortando la pequeña distancia que nos separaba. Se me atascó el aliento en la garganta cuando su cara se acercó a la mía, y por una fracción de segundo pensé en alejarme, en detenerlo antes de que pudiera ir más allá. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, sus labios rozaron los míos, suaves y vacilantes, como si estuviera tanteando las aguas. El beso fue breve, apenas un susurro de caricia, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Me quedé allí sentado, paralizado, sin saber qué hacer, sin saber qué significar. Y entonces Jake se echó hacia atrás,
lo suficiente como para mirarme a los ojos, con una expresión ilegible. Yo no debería haber hecho eso, dijo en voz baja, con la voz llena de arrepentimiento. Pero en lugar de sentir alivio, sentí que me invadía una extraña sensación de decepción. No sabía por qué, no podía explicarlo, pero había una parte de mí que no quería que se alejara. Había una parte de mí que quería más. No, dije rápidamente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Está bien. Los ojos de Jake se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado esa respuesta, y por un momento nos quedamos mirándonos el uno al otro. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Y entonces, antes de que pudiera dudar de mí mismo, me incliné hacia adelante, cerrando la brecha entre nosotros una vez más. Esta vez, cuando nuestros labios se encontraron, no fue tentativo ni vacilante. Estaba lleno de emoción, lleno de la tensión que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras lo besaba. Mi mente daba vueltas con confusión y deseo. Se suponía que esto no iba a suceder. Esto no era lo que yo era. Pero en ese momento, nada de eso importaba. La mano de Jake se deslizó hasta la nuca, acercándome más, profundizando el beso, y me encontré respondiendo de una manera que no esperaba. Mi cuerpo se movía por sí solo, apretándose más cerca de él, y podía sentir el calor que irradiaba su piel, el calor de su aliento contra mis labios. Todo en esto se sentía intenso, abrumador, y no podía tener suficiente. Pero con la misma rapidez con la que había comenzado, terminó. Jake se echó hacia atrás, con la respiración entrecortada y entrecortada, y pude ver el conflicto en sus ojos. Estaba tan confundido como yo, igual de inseguro de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Yo, Dot. Comencé, pero las palabras no salían. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Todo lo que sabía era que algo había cambiado entre nosotros, algo que no se podía deshacer. Jake se pasó una mano por el pelo y apartó la mirada por un momento antes de volverse hacia mí. No tenemos que resolver esto ahora mismo, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Pero tampoco podemos ignorarlo. Asentí con la cabeza, con el corazón aún acelerado y la mente dando vueltas. Tenía razón. Fuera lo que fuera, no era algo que pudiéramos fingir que no existía. Pero al mismo tiempo, no sabía cómo lidiar con eso. No sabía lo que venía después. Lo resolveremos, dijo Jake, como si me leyera la mente. Juntos. Quería creerle. Quería pensar que de alguna manera podríamos hacer que esto funcionara, que podríamos averiguar qué estaba pasando entre nosotros sin que todo se viniera a pedazos. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Nada en esto era sencillo. Jake se puso de pie y me ofreció una pequeña sonrisa vacilante. Vayamos paso a paso, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza, con la garganta apretada por la emoción. Sí, un paso a la vez. Pero incluso mientras decía las palabras, no podía evitar la sensación de que este era el comienzo de algo más grande, algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. Y mientras Jake caminaba de regreso a su cama, la habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado claustrofóbica. Me volví a acostar, mirando al techo una vez más, pero esta vez el sueño no llegó. Mi mente estaba demasiado llena de todo lo que acababa de suceder y sabía que nada volvería a ser igual. Las cosas no volvieron a la normalidad después de esa noche. De hecho, nada de lo que sentía ya era normal. Cada momento que pasaba con Jake me sentía cargado, como si el aire entre nosotros estuviera constantemente zumbando con algo tácito. Intentamos actuar como si las cosas no hubieran cambiado, como si siguiéramos siendo solo compañeros de cuarto, pero en el fondo sabía que ya habíamos superado eso. Habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Habían pasado unos días desde el beso. Jake y yo no habíamos hablado de ello, no lo habíamos reconocido, pero el recuerdo permanecía entre nosotros como un fantasma. Era lo único en lo que podía pensar.
cómo se habían sentido sus labios contra los míos, cómo mi corazón se había acelerado cuando nos besábamos, cómo todo en ese momento se había sentido mal y bien al mismo tiempo. Pero los dos sabíamos que no había terminado. La tensión seguía ahí, hirviendo bajo la superficie, a la espera de estallar de nuevo. Sucedió una noche, después de haber pasado la noche viendo una película. Los dos habíamos bebido unas cervezas y el alcohol había aflojado el apretado control que había estado ejerciendo sobre mis emociones. La película había terminado y nos sentamos en la tranquila sala de estar, con la luz parpadeante del televisor proyectando sombras en las paredes. Jake estaba sentado a mi lado y había algo diferente en su mirada, algo más oscuro, más intenso, y pude sentir que mi pulso se aceleraba bajo su escrutinio. Se me hizo un nudo en el estómago mientras intentaba ignorar la forma en que me miraba, pero era imposible. ¿Sigues pensando en la otra noche?, dijo Jake. Sí, dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. He estado pensando en ello. Yo también, dijo en voz baja. Es difícil no hacerlo, ¿sabes? Con todo lo que se ha ido construyendo entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras asentía, incapaz de encontrar las palabras para responder. Todo se sentía tan pesado, tan intenso, como si los dos estuviéramos al borde de algo peligroso. Y supe, sin lugar a dudas, que si me dejaba caer, no habría vuelta atrás. Sus palabras me provocaron un escalofrío, y yo también me incliné, como si una fuerza invisible me atrajera hacia él. El espacio entre nosotros parecía encogerse, el aire se volvía espeso de tensión. Podía sentir cómo se me aceleraba el pulso, el corazón me latía en el pecho mientras mi mente me gritaba que parara esto antes de que llegara más lejos. La mano de Jake se extendió, sus dedos rozaron mi brazo, y sentí una chispa de electricidad que me atravesó al contacto. Se me cortó el aliento en la garganta mientras lo miraba, mi mente daba vueltas con confusión y deseo. Esto fue un error. Sabía que estaba mal, pero la forma en que me miraba, la forma en que su tacto me provocaba escalofríos, no podía alejarme de él. Ahora no. Yo también lo quiero, susurré, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Jake se oscurecieron y antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, estaba acortando la distancia entre nosotros, deslizando su mano por mi brazo hasta la nuca. Me atrajo hacia él, sus labios chocaron contra los míos con una fuerza que me dejó sin aliento. Este beso fue diferente del anterior, fue más hambriento, más desesperado, como si toda la tensión que se había estado acumulando entre nosotros finalmente se estuviera desbordando. Esta vez no lo dudé. Le devolví el beso, mis manos agarraron su camisa mientras lo acercaba más, y entonces comenzó. Éramos solo nosotros, justo en este momento. Todo en esto se sentía intenso, abrumador, como si estuviera siendo consumido por el fuego que ardía entre nosotros. Nos movimos juntos, nuestros cuerpos se acercaban, las manos agarraban, tiraban, desesperadas por más. El sofá se sentía demasiado pequeño, demasiado confinado, y antes de que me diera cuenta, nos estábamos poniendo en pie a trompicones, apenas rompiendo el beso mientras nos dirigíamos a mi dormitorio. El mundo era borroso, el aire a nuestro alrededor estaba cargado de calor y tensión mientras caíamos sobre la cama. Nuestra ropa desapareció en algún lugar de la neblina y pronto quedamos solo nosotros. Cuando terminó, nos quedamos allí en silencio, nuestros cuerpos enredados, nuestras respiraciones pesadas y desiguales. El peso de lo que acabábamos de hacer me oprimía, pero no me atreví a arrepentirme. Todavía no. No mientras el calor de su cuerpo aún estaba apretado contra el mío, mientras el recuerdo de su tacto aún persistía en mi piel. A la mañana siguiente parecía que el mundo había cambiado. El sol entraba a raudales por las persianas, proyectando patrones de luz y sombra sobre la cama. Pero todo lo demás parecía quieto, demasiado quieto. Jake estaba a mi lado, con el brazo suelto sobre mi cintura y el rostro tranquilo, incluso pacífico, mientras dormía.
pero mi mente era cualquier cosa menos tranquila. Miré al techo, tratando de reconstruir los acontecimientos de la noche anterior. No se sentía real. Una parte de mí quería creer que todo había sido un sueño, pero la calidez del cuerpo de Jake a mi lado y la sensación persistente de su tacto hacían imposible fingir lo contrario. ¿Qué había hecho? Se suponía que esto no iba a suceder. Se suponía que no debía sentirme así por él. Se suponía que no debía estar aquí, acostado en la cama con mi compañero de cuarto después de una noche como esa. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, por decirme a mí mismo que era solo un error, algo de una sola vez, sabía que no era tan sencillo. Me moví con cuidado, tratando de no despertarlo mientras me deslizaba por debajo de su brazo y me sentaba. El aire fresco golpeó mi piel, enviándome un escalofrío, pero no fue solo la temperatura lo que me hizo sentir frío. Era el peso de todo lo que había sucedido, el peso de lo que esto significaba para los dos. Me puse un par de sudaderas y salí silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Sentía las piernas temblorosas mientras me dirigía a la cocina. La luz de la madrugada proyectaba un extraño resplandor sobre todo. Estaba demasiado tranquilo. El zumbido de la nevera, el sonido lejano del tráfico fuera, el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo mis pies. Todo se sentía demasiado fuerte en el silencio que se había asentado sobre mis pensamientos. Me apoyé en el mostrador y me pasé una mano por el pelo mientras intentaba entenderlo todo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo se suponía que iba a enfrentarme a Jake después de esto? La noche anterior lo había cambiado todo. No había que fingir que no había sucedido. No había que volver a como eran las cosas. Pero, ¿dónde nos dejó eso? Un sonido detrás de mí me hizo saltar, y me volví para ver a Jake de pie en la puerta, con el pelo desordenado y la expresión ilegible. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de palabras no pronunciadas, y sentí que se me retorcía el estómago. «Oye», dijo Jake en voz baja, con la voz aún áspera por el sueño. «¿Estás bien?», asentí con la cabeza. Pero la verdad era que no estaba seguro de estar bien. No estaba seguro de cómo responder a esa pregunta. «Sí», respondí, aunque mi voz sonaba hueca, incluso para mis propios oídos. Jake dio un paso adelante, vacilando como si tampoco supiera qué decir. La tensión entre nosotros era palpable, un peso que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Anoche», comenzó, pero su voz se apagó y pude ver la misma confusión reflejada en sus ojos. Tragué saliva, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Sí», dije en voz baja. «Anoche». Los dos nos quedamos allí, incómodos e inseguros, ninguno de los dos dispuesto a abordar completamente lo que había sucedido. Era como si los dos estuviéramos esperando que el otro dijera algo, que le diera sentido a todo, pero ninguno de los dos tenía las respuestas. Finalmente, Jake respiró hondo y se acercó. «Mira», dijo con voz suave pero firme. «No me arrepiento, necesito que lo sepas». Sus palabras me tomaron desprevenido y lo miré, sorprendido por la sinceridad en su voz. ¿No se arrepintió? Pero, ¿cómo podría ser eso? Todo lo de la noche anterior había sido impulsivo, impulsado por una tensión que no entendíamos. ¿Cómo no iba a sentir la misma confusión, la misma duda que me carcomía? No sé qué pensar, admití, con una voz apenas superior a un susurro. Ni siquiera sé lo que es esto. La expresión de Jake se suavizó y asintió como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. «Yo tampoco», dijo, «pero sé lo que siento, y anoche me sentí bien». Abrí la boca para discutir, para decirle que no se sentía bien, que no podía sentirse bien, pero las palabras no salían, porque en el fondo sabía que estaba diciendo la verdad. La noche anterior me había sentado bien de una manera que no esperaba, de una manera que no podía explicar. Se había sentido real, como algo que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante más tiempo del que cualquiera de nosotros nos había dado cuenta. Jake se acercó de nuevo, y esta vez no retrocedí.
Su presencia me tranquilizaba de una manera que no esperaba y me encontré apoyándome en ella, a pesar de que mi mente seguía siendo un torbellino de confusión. «Podemos resolverlo», dijo en voz baja, con los ojos fijos en los míos. «No tenemos que tener todas las respuestas en este momento». Quería creerle, quería confiar en que podíamos resolver esto, que podíamos encontrar una manera de navegar lo que fuera sin que todo se desmoronara. Pero el miedo seguía ahí, royendo los bordes de mis pensamientos. «¿Y si no podemos?», pregunté con voz temblorosa. La mirada de Jake se suavizó y extendió la mano, rozando suavemente mi brazo con los dedos. «Sí», dijo con una tranquila confianza que hizo que mi corazón diera un vuelco. «Vamos a ir paso a paso». Asentí con la cabeza, aunque el miedo persistía. Pero en ese momento, de pie allí con Jake, sentí un destello de esperanza. Tal vez podríamos resolver esto. Tal vez esto no tenía por qué ser el final de todo lo que habíamos construido. Tal vez podría ser el comienzo de algo nuevo. Pasamos el resto de la mañana conversando tranquilamente, sentados en la mesa de la cocina con tazas de café en la mano, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Fue fácil, cómodo de una manera que no esperaba, y por un breve momento me sentí como si fuéramos solo dos amigos, pasando el rato como siempre lo habíamos hecho. Pero debajo de la superficie había algo más, algo tácito pero comprendido. No fue hasta la tarde que la realidad de lo que habíamos hecho comenzó a asimilarse. No podíamos quedarnos en esta burbuja para siempre. Eventualmente, tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, las preguntas que inevitablemente surgirían. ¿Qué significaría esto para nuestra amistad? ¿Para nuestra situación de vida? ¿Por todo lo que creíamos saber de nosotros mismos? Pero por ahora no tuvimos que lidiar con eso. Por ahora podíamos simplemente existir en este momento, en la tranquila quietud del día y descubrir las cosas a medida que avanzábamos. Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza cautelosa. No nos lanzamos a nada, no nos apresuramos a definir lo que había pasado entre nosotros. En cambio, dejamos que las cosas se desarrollen de forma natural, dando un paso a la vez, tal como Jake había dicho. Y poco a poco, el miedo que se había apoderado de mí comenzó a aflojarse. Todavía había momentos de duda, todavía momentos en los que me preguntaba si este era el camino correcto para mí, para nosotros. Pero cada vez, Jake estaba allí, firme y tranquilo, recordándome que no teníamos que tener todas las respuestas de inmediato, que podríamos tomarnos nuestro tiempo. Y en los momentos de tranquilidad, cuando estábamos solo nosotros dos, empecé a darme cuenta de que tal vez no se trataba de etiquetas o definiciones. Tal vez se trataba solo de una conexión, de encontrar algo real en medio de toda la confusión y el caos. Tal vez se trataba de dejar ir las cosas que creía saber y abrazar la posibilidad de algo nuevo. Se convirtió en un entendimiento tranquilo, una experiencia compartida que nos acercó de una manera que no esperaba. Con el paso de las semanas, entramos en una nueva rutina. No fue perfecto y todavía tuvimos nuestros momentos de duda, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Mientras estaba sentada allí, sintiendo el peso del silencio presionándome, me di cuenta de que, por mucho que intentara entenderlo todo, algunas verdades no necesitaban ser dichas todavía, porque independientemente de lo que sucediera después, ya habíamos llegado a un punto de no retorno, y tal vez, solo tal vez, así era como debía ser.